otra tarde estaba esperando a un amigo, una fuente, un contacto, muy vinculado al gobierno, un hombre muy, te diría, simpatizante del macrismo y a veces casi fanático. ¿De la primera hora o...? No, de siempre, Okay. de siempre. Que me dice, Jorge, ¿cómo puede ser que afuera nos vaya tan bien y adentro nos vaya tan mal? Digo, bueno, si tenés media hora, más o menos, trato de avanzar un poco, ¿no? Lo cierto es que es verdad. Al presidente, que como vos sabés, yo digo que es un excelente producto de exportación, le va muy bien afuera. Y bueno, y ese capital y toda esa cosa que recoge afuera, en este viaje, en el anterior y demás, quizás contrasta con la realidad interna que tiene, ¿no? Que me parece que no termina de controlar. Pero bueno, yo sé que de pronto se exageran los dos estadios. A un tipo tenés que controlarlo y contenerlo cuando está muy alto y también lo tenés que contener cuando el tipo cree que es la última basofia, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que no le va tan bien afuera y no le va tan mal adentro. Afuera es cierto, en un contexto donde la verdad que no abundan liderazgos con proyección en el mundo, ni en Europa, ni ciertamente en América Latina, Macri se destaca, es indudable. Y la Argentina es vista con interés, sobre todo porque es un país que viene esta trayectoria tan confusa, confrontacional, difícil, dura. Y Macri busca... Casi inexplicable. Claro, para un país con las características de la Argentina, y busca Macri volver a establecer vínculos más normales, más maduros, como ahora con Estados Unidos, por ejemplo. Pero eso no se traduce, por lo menos hasta ahora, Jorge, ya no hablo de lluvia, ni de llovizna, de inversiones. Yo diría, falta, me parece, concretar mucho de lo que tal vez en términos formales aparece como posible, pero... Ahora, es un acto de inocencia también creer que por un viaje, por una visita, milagrosamente van a venir... Viene mucho dinero financiero. Bueno, pero hace falta trabajo. Mucho dinero para... Pero fíjate, para hacer la suya. Pero es interesante lo que notás ahí, porque al margen del viaje que abre una posibilidad, luego es indispensable, y a vos te consta, el seguimiento, y también es muy importante, claro, el trabajo de una cancillería asociada a algún manejo económico. Acá hay, claro, está la agencia que depende de Cabrera, que seguramente son como autitos chocadores con la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Digamos, es como mucho de este gobierno, una gran cosmetología, un gran marco y bueno, y cuando alguien pide esas concreciones que la verdad, a mi criterio, no se pueden pedir por un viaje. No, por supuesto. Es tan inocente como cuando creyeron que vino Obama, que en ese momento Obama tenía tanto poder real como yo, como digo, en el Partido Socialista Sueco. Aquel Obama, estaban como los muchachos, creían que ya el mundo los tenía definitivamente en cuenta. Porque ¿no vos cierto? sabés que si Obama viene a la Argentina es porque no tenía demasiado que hacer, ni en su país, en ese momento, ni en otras zonas calientes. Yo lo sugerí y me parece que quedé mal y fue casi muy poco elegante decirlo en ese momento, pero en realidad sí, ese estaba en plena etapa de despedida, ¿no es cierto? Como bueno, una entrevista que yo tuve con Menem en 1989, cuando creo que no estaban ni las pelotitas de golf. Porque esto tiene mucho que ver con eso. Ahora, yo me parece muy bien y que el presidente, buen producto, que se luzca afuera
¿Entendés? En un momento donde los países que verdaderamente la Argentina se refleja, Brasil, hoy, por ejemplo, tuvo un día deplorable, un día con una represión muy fuerte, pero Así significa en realidad que un día de una huelga importante para hacer Brasil, ¿no? En contra de las políticas de austeridad que lanza Temer, como para comprar tiempo, tener apoyo del establishment y culminar esta transición que es realmente complejísima, ¿no? ¿Tú sabes en qué los veo acá? Muy complicados estos muchachos. Y la otra noche tuve oportunidad de discutirlo en una comida social, si vos querés. Había 2 ministros del gobierno y que me parece que le ponen excesivo énfasis a las elecciones. ¿Entendés? Como que necesitamos imperiosamente ganar para conquistar volumen y espacio político como para hacer las reformas estructurales que le falta hacer. Que en realidad, sinceramente, vos sabés que yo pienso que el que va a votar macrismo, y aunque esté desencantado del macrismo, va a seguir con el macrismo porque hay una presencia muy fuerte de esa oposición que necesitan tener verdaderamente latente. Muchachos, no pierdan tanto el tiempo. Si tienen algo que hacer, háganlo ahora, porque el muchacho de la tercera sección electoral no lo va a votar. Y si verdaderamente el tipo que más o menos duda y hesita y que lee diarios y que comunica por Twitter, vos le decís que votame y después voy con la guadaña, esto no es así. Me parece que ponen excesivo énfasis en esta necesidad de ganar las elecciones, y cuando vos pones tanto énfasis en eso, digas, mirá que a lo mejor las noticias no son muy buenas. Pero pensemos por qué lo hacen, Jorge. Esto surge del diagnóstico que tiene el gobierno de sí mismo, que es muy interesante, porque perdieron, hay que decirlo, la primera vuelta, ganan la segunda vuelta, es el primer presidente que surge del balotaje. Claro, la creación del partido de balotaje, como dice Zuleta, Así es. Fue la genialidad. Es un triunfo por apenas un par de puntos. Supongamos que hubo un poquito de manipulación electoral, es probable. Igual no fue una victoria extraordinaria en términos de volumen, fue simbólicamente y políticamente muy importante, pero no en términos de volumen de votos. En el Senado tienen naturalmente una situación complejísima. La Cámara de Diputados las pudieron de alguna manera navegar gracias a las virtudes de Monzó y de otros diputados flexibles. Se enojan Amadeo. algunos del PRO cuando decimos eso nosotros. Bueno, pero es la verdad. La capacidad de negociadora de Monzó, Amadeo, Mazota, hay unos cuantos. Negri, obviamente. La propia doctora Carrió, que tiene algunos vínculos interesantes en el Congreso con otros diputados que no se notan a la luz del día. Y en el Senado Pichetto también ha sido de una amplitud fundamental. formidable, Ahora, ¿no? 5 gobernadores sobre 24 distritos. Yo diría, objetivamente, el peso relativo institucional de Cambiemos, con una coalición tan frágil, es limitado. Pero más importante aún, Jorge, es que el presidente Macri no gana con un mandato de reformas estructurales. Él gana con un mandato de cambio, pero es un cambio difuso, no un cambio concreto. Entonces, para avanzar en una agenda que el presidente entiende que es crucial, competitividad, infraestructura, bajar mucho más la inflación, generar condiciones de inversión, necesita una victoria más simbólica que institucional, porque en el mejor de los casos puede ganar algunas bancas, puede tener probablemente una buena noticia, veremos, en Corrientes, en Santiago del Estero, se eligen 2 gobernaciones en este turno electoral, pero no va a ser... Noticias no muy alentadoras en Santa Fe, por ejemplo, Bueno, nada alentadoras en Córdoba, un enigma, bueno, bastante descifrable en la provincia de Buenos Aires, e incluso te diría, no sé cómo van a resolver el tema de la capital, porque Lustó no es fácil si es opositor en la capital. Está resuelto ese tema, Jorge, me parece. Eso lo escuché también, lo escuché e intenté. ¿Qué es lo que dicen todos? Vamos a dar la primicia para que todos los columnistas que escriban los domingos. ¿Qué es lo que te dicen todos?
que está arreglado, Carrió primero, Lustó segundo. Así es. No es así. A ver. No es así. No te voy a decir con quién hablé, pero no es así. Eso puede llegar a ser probable, me parece a mí bastante inviable, pero está sujeto a la posibilidad que le den paso a Lustó. Y creo que Geniol Rodríguez Larreta no está para eso y bueno, hoy seguramente se lo va a preguntar Alejandro Fantino a Lustó en su programa, pero Lustó no hay una unidad si no le dan paso. E incluso si le dan algunas pasos, no tiene ningún inconveniente quizás en que vaya Carrió para diputado y él como concejal. Pero bueno, creo que no quieren eso. Eso sería, me parece, un arreglo excelente. Bueno, pero no es el que está a fuego lento hoy. Hay una gran ola informativa. A mí de 2 o 3 lados me llamaron para decirme, está arreglado ya. ¿Y yo qué es lo que hago? Levanto y llamo por teléfono a quien tengo que llamar y me dice, no, mira, no es así. Todavía no. No es así, no hay tal arreglo. No hay tal arreglo. Y la última persona que habló con Lustó, amigo mío, en Washington, le dijo que él venía a ganarle a Carrió. Si tiene que competir, a ganarle a Carrió. Yo creo que las condiciones originales... Habría que preguntarle al Cotino Siglia, a Cristian Colombo. Bueno, pero el radicalismo, yo creo que Lustó suponía que el radicalismo iba a estar más o menos homogéneamente detrás de esa pretensión de competir con el PRO en Capital, y no es así, porque Ernesto Sanz, junto con Ricardo Gil Lavedra, Jesús Rodríguez, Facundo Suárez Lastra, han generado... Me llamó mucho la atención, ¿no?, que Suárez Lastra tiene una posición muy distinta a la de Cotino Siglia, eso ya... Bueno, son estas contradicciones típicas del radicalismo, que a veces tiene esta confrontación interna que tiene lógicas simplemente puntuales, después se disuelve y pasado mañana probablemente estén otra vez juntos después de tantos años de militancia, ¿no? Pero yo creo que vale la pena marcarlo esto. El radicalismo, una vez más, se divide y se orienta en este caso a una coalición que está reinventándose. Yo creo que Cambiemos como coalición puede salir potencialmente fortalecida como nueva identidad política, pero Jorge, creo que falta una pata en este turno mesa, electoral. Porque en la pata de la mesa está en una parte, está por supuesto Macri, el presidente del tercer gobierno radical, está Carrió, no lo veo a Sanz. Bueno, la foto de la semana pasada tenía un vacío, estaba el presidente, la doctora Carrió y no estaba Sanz. Pasó como en la etapa estalinista, ¿viste? Y lo sacan a uno de ellos. ¿Podemos charlar un segundo esta idea del tercer gobierno radical? Sí, cómo no. Porque hice los deberes. Mi especialidad. El viernes pasado, después de nuestro programa, me quedé pensando. Hice una lista en mi libretita roja que quiero compartir con vos. A ver. Apellidos: Frigerio, Sí. Santilli, Sí. Amadeo, Sí. Ritondo, Schiavone. Estos son, bueno, ahí hay desarrollistas. Bueno. Schiavone es desarrollista, Frigerio viene por el desarrollismo, después tenés peronistas originarios, ¿viste? Como los pueblos originarios. Acá están los peronistas originarios, que son peronistas originarios que me parece que no tienen ya mucho que ver con el peronismo. Déjame desafiarte un segundo. Sí, no, es un desafío, es un juego... No, porque vos llamás tercer gobierno radical y yo diría, es casi esto un segundo gobierno menemista. Un menemismo por ahí prolijo, pero que intenta recuperar, casi te diría, la coalición original de Menem, donde estaba el desarrollismo, un acuerdo muy importante, con un Camillón, por ejemplo, como ministro de Defensa, Salonia como ministro de... Una convivencia del desarrollismo con la UCD también, ¿no? Con la UCD. Bastante difícil. Bueno, Alzoray había sido ministro de Frondizi, recordémoslo, ¿no? Pero me parece que hay, creo, en la construcción de Cambiemos, una situación de pragmatismo extremo,
donde obviamente hay también recuperación de figuras puntuales de la experiencia de la Alianza, o de gente que había estado en el menemismo y la Alianza, como Patricia Bullrich. Y de ese modo me parece que... Bueno, definición. Pero choque de teorías, tercer gobierno radical o una especie de neomenemismo desarrollista, que es el que intenta... Más democratizado, digamos, con alguna preocupación por la cuestión institucional, ¿verdad? Pero déjame poner un atributo adicional a todo esto. No, muy interesante la teoría, ¿eh? El planteo yo no lo descarto. Bueno, eso. El propio padre de Marcos Peña fue funcionario de Arieto Guadagni en la última etapa del menemismo en la Secretaría de Industria. Estaba a cargo de las negociaciones económicas internacionales y su mano derecha para la cuestión de Mercosur era el actual vicepresidente Gabriel Michetti. Entonces yo veo allí que hay, digamos, y no es una crítica, es descriptivo esto, ¿no? Sí. Que hay, bueno, una continuidad en términos de segundas y terceras líneas, tanto del menemismo como de la Alianza, en esta experiencia de Cambiemos, como pasó con el propio kirchnerismo, recuperando a muchos funcionarios de la Alianza y del menemismo, ¿no? Con el menemismo una diferencia notable, que tiene que ver con la audacia. La audacia, la firmeza en la toma de decisiones. De pronto, si vos querés, sí, Menem tal vez intentó un gradualismo sin otra alternativa hasta la llegada de Domingo Cavallo, que ahí, bueno, era otro país y vino... Y González Fraga era su presidente de Banco Central, ahora está de presidente de Banco Nación. Desde el punto de vista, sí, de las coincidencias biográficas, todo porque en realidad está lleno de funcionarios que se anotan, y son tipos de los que no tenés por qué prescindir. Juan José Paso, son los Juan José Paso de esta historia. Juan José Paso estuvo en todas. En todas. Triunviratos y qué sé yo. Y merece una biografía, Paso. Sí, definitivamente. Que no la tiene. Pero bueno, yo lo veo, si vos querés, con radicales, lo veo como tercer gobierno radical y te expliqué ya alguna vez por qué. Es la tercera vez que los radicales le ganan al peronismo en democracia, en la versión democrática iniciada en el 83. Le ganaron con Alfonsín, le ganaron con De la Rúa, le ganaron con Macri. Eso no significa, no es ninguna chicana para como me dijo el otro día un radical, vos decís eso para identificar a De la Rúa con Macri. Y vos sabés que yo a De la Rúa, la verdad, lo respeto. Porque todos conocen la última versión de la Rúa. El De la Rúa de 1972 hasta 1999 ganó todo lo que quiso y la verdad distaba de ser un tonto. Lo que pasa en la Argentina, ¿viste? Se te quedan con la última ficha, unos prisioneros de su última afeitada, como decía Pablo Giussani, un gran escritor lamentablemente olvidado que ya nadie lee, el autor de Montonero, La soberbia armada. Uno es prisionero de su última afeitada. Importante culturalmente la primera etapa de la transición de los 80. ¿Te acordás? Sí. Claro que sí. Muy importante. Jorge, algo que me llama la atención, que vale la pena charlar, creo, en esta idea de que no es un gobierno tan radical, es que el presidente, el próximo lunes, va a participar en el microestadio de Ferro. Por supuesto, sí. De un acto del 1 de mayo. Sí. Organizado por un líder sindical, el Momo Venegas. El Momo Venegas Lynch. El Momo... Que no creo que le disguste el apodo. No, por favor. El Momo tiene el congreso de su partido FE. Bueno, pero que un presidente participe de un acto del 1 de mayo, un presidente no peronista... Es bastante lógico. Es bastante lógico. Pero inusual, ¿verdad? Porque el Momo representa lo que tiene que ver con los peones del campo y demás. Y lo único que funciona bien verdaderamente en la Argentina es la Argentina neopastoril. La Argentina que tiene que ver con el campo. No me lo imagino a Macri hablando en un acto de camioneros. No estaría tan seguro. No. Hay vínculos. Hablar en un acto con dirigentes de camioneros. Puede ser. Si vos querés con dirigentes camioneros, podrá tener una excelente relación. No me lo imagino hablando para esos muchachos o para otros sectores, ¿no es cierto? Pero muy interesante. Yo
El otro día lo hablé con Fantino cuando hablaba de este acto de el Momo Benegal Lynch, que es que va a ser un acto importante, y la verdad que sinceramente para por lo menos estar pegado al televisor para verlo, ¿no? Va a haber otros dirigentes también del gobierno. Aparentemente va a estar Marcos Peña, Rodríguez Larreta. Una presencia, bueno, Traca obviamente, ¿no? Jorge Traca, que es un apellido también del mucho peronismo más, originario. También del peronismo originario, que omití antes en mi lista. Pero veamos cómo sigue esta ampliación de la coalición original de Cambiemos. Porque, por ejemplo, la gobernadora Vidal acaba de incorporar al intendente de San Nicolás, Pasaglia. Sí, espero que le dure más que Echarren. Echarren no duró mucho. No duró mucho Echarren. Pero sí duró... ahí los enoja a los radicales. No se enoja. Pero fíjate qué interesante cómo María Eugenia está también peronizándose previa a la elección, tal vez para evitar la reconfiguración de un peronismo republicano, si esto no es un oxímoron, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Te comentaba antes de comenzar el programa esta idea que escuché en algún pasillo, ¿no? Respecto de la posibilidad del peronismo de reconfigurarse. Vos tenés peronismo. Mira, esto casi es un tema, es entender la dinámica del funcionamiento del peronismo. El peronismo se fragmenta desde el poder. Lo escribiste estos días, ¿no? Disputa por, si vos querés, el manejo de resortes fundamentales del Estado. En la oposición, al contrario, tiende a unificarse. ¿En cuánto tiempo? Mira, no sé, en este momento hay más proyectos unificadores que el único proyecto que alguno podía haberse emocionado que se vaya por afuera, como se dice, no se va a ir por afuera, que es Florencio Randazzo. Claro. Hubo un asado esta semana donde estuvieron los chicos malos de la Cámpora. Fue en la casa de un chico de la Cámpora y estuvieron como 14, 15 minigobernadores, muchos minigobernadores que se reportan a esa ventanilla, pero un gobernador que estaba medio reticente a esa ventanilla, que es Martín Insaurralde, claro. También ahí. Hoy, si vos querés lo que queda, y hablan de la posibilidad incluso de ir a unas PASO, y esto está en conversaciones permanentes, todo lo que quieren saber está ahí, la presencia inmanente de la doctora, que la doctora, si me decís qué es lo que yo creo, la doctora hasta el 20 de junio te puede demorar la respuesta. Ella puede hacer eso. Otro dirigente que quiere jugar no puede hacer eso. No puede. Si vos sos asesor, como asesorás a tantos amigos seguramente, asesorás a Randazzo ¿qué le decís? Randazzo, menos fotografías y fíjate ya qué es lo que vas a hacer, a ver cómo viene tu juego. La doctora puede irse a Grecia, volver y estar en el sur, porque aparte se ocupa de tenerla en la centralidad el gobierno. Sí, a propósito casi, ¿no? A propósito, y porque no tiene otra alternativa, porque el gobierno no tiene todavía con quién confrontar. Yo no creo que sea un acto de inteligencia avasallante del gobierno que confronten y que la tengan viva la doctora. No tienen otro que represente el pasado como ella. Y es la figura que eligen. Y ella, por supuesto, que eso lo aprovecha. En un momento malo políticamente, en un momento de gran soledad política, porque hasta los bloopers, las equivocaciones que ella tiene en una actualidad política donde todos los dirigentes se equivocan. Sí. Aquí parece que está para que gane el que se equivoca menos. Efectivamente. Porque el mismo presidente que vos lo tenés ahí con Trump acompañado, con esas mujeres bellísimas que tienen los dos, con un Trump que lo acostó en un negocio. Así es. Porque en realidad Trump los volteó a Franco Macri. Como yo digo, un tipo que voltea a Franco Macri económicamente merece mi admiración y merece, te diría, mi respeto. Pero ese Macri que está en ese lugar,
con la máxima representación del poder, es el mismo que viene a decir la tontería en ese asilo de ancianos, donde dice una cosa que vos decís, ¿qué pasó con este muchacho? Lo sintonizaron mal. ¿Sabés que esta semana tuve la oportunidad de charlar con un ex embajador norteamericano en un país latinoamericano? Largo, una charla encantadora, un tipo ya grande, republicano, que me decía, lo va a tratar muy bien, fue antes de la visita, ¿no? Lo va a tratar muy bien al presidente porque él respeta a los que venció. Claro, está culposo aparte. Trump tiene particular respeto de sus víctimas. Es como esos guerreros que respetan, después de una dura batalla, a los vencidos. Y hay toda una cantidad de códigos y de símbolos que tienen que ver precisamente con yo te gané, ahora te recibo. A mí, que yo soy quizás más crítico de Macri que vos, yo acepto que en este viaje le fue muy bien. Desde el punto de vista técnico, la diplomacia argentina es una diplomacia presidencial. Así es. La línea política exterior es donde vaya el presidente y qué es lo que puede hacer el presidente. Es así. Hoy me parece que faltan mecanismos profesionales de seguimiento de algunos temas trascendentes de la política exterior que en ese campo, te diría, se mantienen los códigos que venían desde el kirchnerismo. Y vos has hablado con embajadores, yo he sido embajador, a veces cuando el embajador no tiene instrucciones, claro, uno elabora sus propias instrucciones, porque aparte vos quizás estás afuera, te parece que se olvidaron de vos, porque nadie te da ni 5 de bolilla. Así es. ¿Entendés? Ni 5 de bolilla. Ahora, acá hay una diplomacia... Y no es personal, ¿eh? No es personal. No, porque son un par de temas que funcionan. Claro. En otro momento podía ser Venezuela, la cuestión... acá, por ejemplo, el tema latinoamericano, si vos querés, tal vez la que hace esa diplomacia es Gabriela Michetti, que también hace una presencia. Gabriela Michetti estuvo en Australia, estuvo... En Japón. En Japón, estuvo en Qatar, digamos, nadie sigue, porque acá todo es presidencialista, se sigue cuál es la diplomacia del presidente. Ahí sí te diría, le fue bien. Tiene que tener una política exterior, política, porque si no tenés política para adentro, tampoco podés pretender una gran política exterior, que es la gran política. Así es. Y que es la política donde este muchacho tendría por lo menos que proyectarse y sobresalir, porque este es un mundo que tiene el poder vacante en ese aspecto, por lo menos en lo que tiene que ver con el poder de concepto, con el poder conceptual, si vos querés. No es que vas a salir a bajar línea, pero está en esas condiciones, ¿no? ¿Sabes, Jorge? Quería charlar con vos un tema que me viene dando vueltas hace tiempo, que tiene muchas raíces históricas y que tiene que ver con el viaje del presidente. El viaje a Houston es un viaje basado, naturalmente, en Vaca Muerta, el petróleo, un potencial realmente extraordinario que tiene la Argentina. Pero claro, la relación de la política argentina con el petróleo arranca en la década del 20, tuvo episodios muy importantes. La época de Frondizi fue clave, fue esa política. El plan Houston también fue, digamos, de Alfonsín, una manera otra vez de intentar poner en valor, en esa época fundamentalmente el gas ahí en Loma La Lata, pero también otras reservas petrolíferas. Con Menem el petróleo cambió, naturalmente se tiñó de esta ola privatizadora, sí, pero también fue una década de muchísima inversión. ¿Sabes cuál fue la mejor presentación de las innumerables presentaciones que hubo de Vaca Muerta? Que Vaca Muerta, las presentaciones de Vaca Muerta me hacen acordar a las despedidas de los chalchaleros. Son infinitas, interminables las despedidas. La mejor presentación que yo escuché fue de Sebastián Eskenazi. Mirá. Cuando presenta lo que es el yacimiento Vaca Muerta en YPF, y estaba la doctora absolutamente fascinada con aquel Sebastián Eskenazi, que digo, me parece que este muchacho tiene un porvenir político. ¿Entendés? Y después terminó todo como... catastrófico, ¿no? Pero retomemos un poquitito esto, Jorge. ¿Te parece que esta relación tan singular de política y petróleo en Argentina, que tuvo a los militares también, obviamente, como protagonistas, Mosconi lo fue y muchos otros militares se involucraron directamente vía YPF y de otra forma en la cuestión petrolera, muchas familias
de las más importantes de los Hay una negocios gran en apuesta y una Argentina, gran ¿no? esperanza en la cuestión de Vaca Muerta, que yo sinceramente, y acá es una limitación tal vez intelectual mía, no conozco. Yo para hablar de estos temas de petróleo agarro algunos consultores que tengo, que son los que verdaderamente me... Pero Daniel- no lo veo, no Daniel veo Herold. hoy... ¿eh? Daniel Herold es el que más sabe. Daniel Herold, que es el que más sabe. Daniel Herold, la verdad, sinceramente, yo lo busco cuando quiero entender alguna cosa, porque uno, la verdad, uno es bastante chanta, versátil en muchas materias que uno toca de oído, pero en ese es un tema específico. Y a mí, con algunos que hablo, me dicen que hay que poner demasiado y esperar demasiado tiempo en Vaca Muerta. Los veo más confiados, algunos en lo que tiene que ver con las energías renovables, que dicen que esto empieza a funcionar. Sí. Y bueno, lo veo a Aranguren, que en tapa de La Nación, por supuesto un medio bastante adicto, dice, es falso que no lleguen inversiones a la Argentina. Y digo, bueno, somos todos idiotas, nosotros no nos damos cuenta. Algunas inversiones, por supuesto, 4.000 millones que de dólares. llegan, pero claro, pero comparativamente con lo que entra en la Argentina, te diría casi irresponsablemente. No, irresponsablemente me hago cargo de lo que digo. En este caso me parece que un poquitito de represión, de medida, de control, de regulación no viene mal. Financiera, acá, decís. pero por supuesto, si esto es verdaderamente la Feria de la Alegría. Por supuesto que las que puede tener es para que te puedas comprar algún dolarito, te los contas por ahí, pero acá vienen tipos, me explicaron hoy, que vienen por el factoring, que vienen y traen 40 millones de dólares y hacen esa bicicleta, y la verdad es en el único lugar, creo, que se puede hacer una orgía semejante con un país que está en terapia intermedia, ¿no? No, eso se llama carry trade, es una operación financiera bastante común. Expliquémosle a la audiencia, es traer dólares, cambiarlos a pesos, colocarlos a tasa de interés, por ejemplo, comprando Levax. Uno compra un dólar futuro para asegurarse un tipo de cambio y ya tener una ganancia, y se siente a esperar con ganancias realmente extraordinarias en dólares. Extraordinarias, sí. Porque el Banco Central, tratando de contener la inflación, obviamente está tomando dinero a una tasa muy alta. Eso es cierto. Ahora, hay que ser muy destituyente para ver esa realidad, para ver ese esquema, que si vos tenés un palo libre, la gran discusión es si te compras dólares o ver si te metes en alguna cosa con Levax y demás. Nadie se va a poner a pensar en ponerse un tallercito de algo y darle laburo a un tipo, digamos. Con esa realidad, digamos, cuesta, sinceramente, no imaginar que no va a tener un desenlace muy feliz. Yo creo que no es así, Jorge, si mirás Perfecto. el resto de, por lo menos, los objetivos que tiene el gobierno. Hay que ver si lo logran, ¿no? Pero yo tuve oportunidad de charlar con algunos funcionarios, también preocupados no solamente por lo que vos marcás, sino por un nivel de endeudamiento que en términos del producto sigue siendo bajo, pero en la medida que esto, digamos, se posterga en el tiempo, Argentina tiene historias terribles de endeudarse a tasas supuestamente bajas hasta que suben, ¿verdad? Y ahí ya la cosa cambia y es mucho más difícil pagar. Y la respuesta fue la siguiente. Tenemos compromiso en bajar el déficit fiscal, tal vez no al ritmo que nos hubiese gustado, pero es básicamente algo así como medio punto del producto por año y necesitamos que la economía crezca más del 3% para que de ese modo vayamos achicando en 4 o 5 años el déficit hasta una tasa. O sea, tiene un plan. Desde el punto de vista productivo, tratar de alimentar inversiones, por ejemplo, en petróleo, en minería, también en agroindustria y otras áreas donde ven potencial de crecimiento justamente para lograr esa tasa de arriba del 3%. Y en el interín, y esto es clave, mejorar la calidad del gasto público, porque con, la verdad, el incremento tan significativo, extraordinario que tuvo el tamaño del Estado en los años de los Kirchner, casi 10 puntos del producto, una cosa insólita para un país que no tiene ejército, o que tiene unas fuerzas armadas mínimas. En época de guerra uno puede, obviamente, entender un salto enorme. Bajando el gasto público y aumentando su calidad, puede haber un salto enorme en términos Yo tengo también... que pensar, ya se consumió... Ese es el plan, ¿no? Ya se consumió 1/3 del mandato. Sí.
vamos al 50% del mandato, porque no hay ninguna posibilidad de llevar nada adelante, porque tenemos que pensar que todos los que nos escuchan a nosotros son tipos que, bueno, que aceptan que después de las elecciones recién van a ver cómo operan. Eso me parece muy infantil. Me parece directamente infantil. ¿Y sabés qué es lo que me parece en algún momento? Que el tema de las elecciones es un gran pretexto para no operar económicamente y para no hacer lo que supuestamente están seguros de que quieren hacer. ¿Los empresarios, decís? Los empresarios, el propio gobierno. Los empresarios, hoy te diría, y vos hablás para empresarios y charlas con muchos, acá esta tesis mía, todos dicen que el gobierno de Macri es un gobierno de ricos para ricos, y yo creo que el principal problema que tiene Macri, entre los principales problemas, son los ricos. ¿Entendés? Que vos me decís, así no Aldo, como ¿no? decís vos, claro, vos decís que le va muy bien, come gnocchi de limón, habla de los limones, de Corea del Norte, todas esas cosas tan risibles, estamos todos hablamos todos del vestido de Coral. De Juliana, y si se copió de la reina, todas estas cosas así maravillosas. Pero vos me decís, un mango no viene. Ahora, tampoco podés pretender que los ricos de aquí tan generosamente te quieren aportar mangos. También esperan las elecciones. Bueno, pero el blanqueo fue una muestra, te diría, significativa, 117.000 millones de dólares, no es un dato menor. No, sí, no es un dato menor, pero digamos, la verdad, la jactancia por el blanqueo también es bastante relativa. Sí, sí, son factores más externos. No es algo, mirá qué bien, yo me hipotequé y gané todo esto. No. Digamos, como jactancia, te diría, me parece bastante menor. Busquemos otros hechos, te diría. Y te lo digo en un marco, no de acompañamiento, sino pero de verdadero deseo que las cosas a estos muchachos les funcionen. Pero Jorge, a los 16 meses del gobierno de Menem, la realidad económica, política, ¿era mejor, igual o peor que la que ves hoy? El primer año fue muy malo. Bueno, el boom que tuviste a partir del 91, 92, ¿era previsible mirando los primeros 16 meses de gestión de Menem? La Argentina, cuando amenaza con recuperarse, se recupera de verdad. Ese momento, esa dupla Menem-Cavallo, que hoy con tanta frivolidad cualquiera degrada y demás, que a mi criterio fue el proyecto capitalista más serio que hubo en la Argentina. Hasta ahora por lo menos, ¿no? Por lo menos, y con una visión clara desde el punto de vista estratégico. Así es. ¿Entendés? En un país donde todo termina mal. No, pero todo termina mal, y esto es simplemente porque eso es un mecanismo descriptivo donde describimos todos los procesos, desde que yo soy más grande que vos, pero desde que éramos chicos hasta ahora, todo terminó para el demonio. ¿No es cierto? Y de pronto, algunos años después, viene el gran reconocimiento a este tipo, el gran reconocimiento que tuvo Frondizi, que es un reconocimiento a Frondizi hasta el Frondizi de 1958 que voltean. Claro. Pero Frondizi vive hasta el 2000 y pico. El Frondizi de los últimos 20 años, a ese Frondizi ya directamente lo sacan. Hay un recorte Yo muy tengo ahí preciso. alguna teoría que Frondizi, el desarrollismo, quiebra, se funde, cuando en Clarín la señora de Noble, asociada a Mañeto, y a Citrinburg en su momento, hay una novela muy famosa al respecto, echan a los desarrollistas. Claro. Una vez que echaron a los desarrollistas, el desarrollismo no tenía con quién hablar, porque todos los que hablaban con los desarrollistas hablaban sobre todo porque tenían garantizadas las páginas de Clarín. Claro. En aquel tiempo yo trabajaba ahí, intelectuales hoy notorios, eran todos desarrollistas. Claro. ¿Entendés? Después, bueno, ya la cosa... Pero bueno, hoy Macri quiere ser desarrollista, todo el mundo ensalza a Frondizi, el Frondizi hasta 1960, 61, no el Frondizi de 1990, Claro. que hacía manifestaciones contra el divorcio y que era la mejor fuente informativa sobre temas militares. Claro, o que apoyó incluso a muchas sazonadas carapintadas, ¿verdad?
Ahora, hay un apellido que yo creo que complementa el de Frondizi, que está de moda ahora, que es el de Frigerio. El Frondizi que llegó al poder, que tuvo esa visión con el petróleo, sin el Frigerio como alimento intelectual, me parece no hubiera... Frigerio era un comunista del desarrollismo. Claro. Y era, casi te diría, eran toda una formación con todos esos colaboradores. Eso es la fibra, lo fibroso. Rogelio Frigerio, que yo lo llamo en mis notas el tapirito. Porque el sobrenombre del abuelo era el tapir, El ¿no? tapir, pero el abuelo era un gigante. A mí jamás me dio bolilla mientras yo estuve esos 6 años en Clarín, pero me acuerdo que nos encontramos en un programa, ¿te acordás que tenía el Chiche Helblum que se llamaba Memoria? Sí, por supuesto. El programa Memoria del Chiche Helblum, nos encontramos ahí. Conocía absolutamente todo lo mío. Era un monstruo en materia informativa, sabía todo el tipo, ¿no es cierto? Ese era brillante, ese fue la cabeza verdaderamente de ese grupo, ¿no? ¿Y quién es el intelectual orgánico en serio de Cambiemos? ¿Quién es el Frigerio de este Cambiemos? No, yo sinceramente no, me cuesta verlo. Me parece que acá se sirve Macri de mucha gente. Yo sería medio chicanero decirte Alejandro Rosichner, Jaime Durán Barba, que es un pensador, es importante. Jaime Durán Barba sirve para ganar elecciones. Si vos me decís el que lo defiende con más énfasis al gobierno es Fernando Iglesias. Sí. Fernando Iglesias, yo no sé cuáles son los motivos, lo defiende, pero de una forma, ¿viste? Tiene una convicción sanguínea. Una convicción antipopulista. Muy fuerte. Yo leí los libros de él y son ¿quién libros es el bien que argumentados? propone algún tipo de lineamientos que maneje de pronto algo que tenga que ver? Porque tampoco Kirchner lo tenía, ¿eh? No vayas a creer que la CLO influía en el kirchnerismo. No. Kirchner actuaba de manera brutal y después venían los intelectuales y trataban de justificar lo que había hecho. Pero en realidad, a posteriori del acto, el intuitivo era Kirchner. El surgimiento de un grupo de intelectuales afines al gobierno, que fue lo de Carta Abierta, fue en el contexto del conflicto con el campo, que modificó la lógica del kirchnerismo, profundizó la confrontación con Clarín, le dio un sentido hasta épico al kirchnerismo que hasta ese momento en un momento no que tenía, ya Kirchner no era presidente. No era presidente, exactamente. Con Kirchner presidente nunca hubiera existido pelea con Clarín, ni pelea con el campo, ni jamás se hubiera distanciado del negro Moyano. Esto es un tema ya para una serie de Netflix que yo... Pero me gustaría tocar un tema que tiene que ver con los intelectuales, Jorge, y que me sorprendió, porque todo el lío del Inca, ese gran escándalo que sigue, de hecho, me puso realmente en alerta de algo que me llama la atención. Un gobierno que quiere hacer determinadas cosas y no puede comunicarlas. Este es un gobierno que no quería atacar ese fondo para financiar la industria del cine. Y sin embargo, cuando vos hablabas con los actores, no me refiero a los actores solamente, a los actores de este conflicto, estaban convencidos que efectivamente la intención del gobierno era liquidar ese fondo, ¿no? ¿Cuál fue la equivocación ahí? Que no sé si llamarla equivocación. Digamos, Abeluto, que es amigo personal, creo que en todo caso se merece que uno lo critique o lo maldiga por lo que él es, no por lo que no es. Claro. Digamos, pintaron a un Abeluto que decían que tenía intenciones que verdaderamente no tenía, eso voy. ¿En qué es lo que me parece que se equivoca? Él y también el otro muchacho tan peleador que ahora está muy fuerte en la televisión, que se pelea, que saca músculo, ¿cómo se llama? Lombardi. Este otro chico, Respeto por Lombardi, así como lo es, un gran número 5. Por supuesto, pero que saca músculo en los programas, que ahora está fuera. Lo que no me parece que no se dieron cuenta es que el mundo cultural, que no es en general macrista, necesitaba una causa para movilizarse contra el macrismo. Eso es muy importante.
¿Entendés? Necesitaban esa causa y que se la ceden gratuitamente porque viene el tema y las cuestiones anecdóticas y la gente del cine que en realidad se movilizaba por esta causa y esta defensa del cine, pero en realidad había muchas ganas de manifestarse contra la derecha. Y Macri, que tal vez ni siquiera es la derecha, porque en realidad, insisto, esto a lo mejor ya me lo escuchaste, muchos le critican el ajuste que no hace. Sí, claro. ¿Entendés? Y que está todo... Me parece que está muy surcado por la cosmetología, ¿no? Pero hay entonces, Jorge, para vos ahí un vacío en el vínculo entre Cambiemos en general, el macrismo en particular y el campo intelectual, y esto genera, por ejemplo, conflictos como el del Inca y probablemente surjan otros conflictos parecidos. Y pienso que sí que pueden surgir, porque en realidad, mira, lo que se llama el ambiente cultural con la que yo tengo una relación de desencuentros también, y que así es. La verdad los he hecho objeto a veces de críticas en mis textos, en Flores Robadas y demás. En realidad hay una postura, una especie de alucinación del progresismo y un antiderecha visceral que tiene que encontrarse derecha aunque esa derecha no existe. Así es. Claro. Porque la verdad, a mí me cuesta hoy, si yo tengo que calificar ideológicamente a este gobierno, decirle derecha sería una facilidad. Sí. Decir el gobierno más progresista, como dicen algunos intelectuales, me parece un chiste directamente. Así es. Creo que es un neodesarrollismo contradictorio. Tal vez no te va a gustar, me parece que hay un gobierno adolescente, muy sujeto a altibajos emocionales. ¿Más que otros en ese sentido? Sí, te diría que sí. Cuando yo veo que incluso intelectuales con rostro serio dicen que después del 1 de abril el gobierno siente unas ínfulas. Muchachos, si verdaderamente creen eso, que es por eso, yo creo que algo no funciona bien acá. En marzo, el presidente tuvo un horrible marzo. Así, un mal febrero tuvo también. Un horrible manejo de los temas latentes que en un gobierno que se jacta de la comunicación fue atroz. Así es. En temas que tienen que ver, por supuesto, con el correo, con Avianca, que fue una tontería, el lío de Odebrecht, muchos líos. Si vos me decís, ¿en qué momento el macrismo estuvo más abajo? ¿Sabés cuándo fue? No. Cuando Mirta Legrand le dijo, ustedes no ven la realidad. En ese momento, más que las movilizaciones, porque la movilización del 24 de marzo, ¿qué? ¿Te vas a sorprender por lo que dice la izquierda? No, por supuesto. La izquierda verdaderamente te copó el 24. ¿Por qué? Por la movilización sindical, por los cortes que te hacían los piqueteros, que estaban muchos de nuestros colegas buscando alternativas para ver cómo se los reprimía. ¿Sabés que cuando fue el lío de Mirta, consulté a una persona que hace manejo de crisis, que sabe mucho de estas situaciones? Una mujer muy experimentada que me dice, ¿a vos te parece que un presidente tiene que tener un asesor que antes de entrar al programa le dice, acuérdese, presidente, que el boleto cuesta tanto, la leche cuesta tanto, el jubilado aguanta tanto? Dice, es una ridiculez. En vez de acordarte de eso, ante una pregunta de esa naturaleza, el presidente pudo haber dicho, Mirta, yo estoy tratando de que la Argentina deje de ser un país de un ingreso promedio de $10.000 y que sea uno de 40.000. ¿Sabe qué? No me puedo dedicar a acordarme de memoria antes de entrar acá cuánto paga una jubilación. Me dice, listo. Vuelta de tuerca, es lo que Sacalo. le dice Trump. Vos me venís con los limones, yo quiero hablar de Corea del Norte. Y yo me quedé mirando a esta mujer y dije, eso es genial. Dice, nunca respondas lo que un periodista te pregunta. O sea, a mí me dejó preocupado, digamos, ¿no? Pero me encantó esta idea de salir de estas disyuntivas hacia arriba y presidencializar la respuesta. Yo soy el presidente. No me puedo acordar de eso. Yo creo que sea, no sé lo que es, creo que sea el triple.
y de ese modo podía haber salido un poquito más airosamente de la situación, ¿no? Claro, pero de los altibajos emocionales, no sé si vos lo compartís o no, pero yo los veo a veces caídos por temas casi te diría resolubles y menores. Tengo un problema de formación, porque en la ciencia política toda la cuestión de la psicología está mal vista. Todo el mundo entiende que es importante la toma de decisiones, pero los métodos positivistas con los cuales fuimos entrenados casi te descartan la cuestión de la psicología, que cuando uno ve la historia es fundamental. Es una limitación para de analizar formación los mía. últimos dos gobiernos de la doctora y este de Macri, vos tenés que ir a los antecedentes familiares. Así es. Y la Para verdad que explicar la personalidad. ahí tengo una limitación mía. Ahora de sale un formación. libro muy interesante de la señora Laura Di Marco sobre Macri, que me parece que va a ser un libro que va a traer un poco de ruido y algún escándalo por algunas declaraciones que se le atribuyen a Macri. Yo lo tengo el libro, lo leo en este momento, pero me parece que va a ser un libro que bastante, y creo que está inteligentemente hecho, ¿no? ¿Qué más estás leyendo, Jorge, últimamente? ¿Qué estoy leyendo? Leí este libro de Larraqui. Ajá. Bien. Leí muchas cosas simultáneas, ¿sabes? Muchas cosas simultáneas que no. Leí la mitad de un muy buen trabajo de este muchacho Hernán Brienza, Ajá. un lindo libro, un libro que me parece que hacía falta sobre Urquiza. Muy bueno, y ahí tengo siempre permanentemente Kissinger. Kissinger, que es... ¿La autobiografía o...? Es el mundo, el último, Sí, sí, sí. el último que sacó Random, que es verdaderamente bueno, que siempre hay una frase de Kissinger, hay un poema de Padilla, el poeta cubano que armó tanto lío, que decía: en cualquier lugar del mundo, bajo cualquier sistema, siempre te estará rondando un poema peligroso. Para explicar cualquier aspecto que tiene que ver con la política internacional. Ahí tenés el libro de Kissinger. Te cuento una anécdota con Kissinger. Sí. Año 2002, Argentina estaba en esa situación traumática. Me invitan a un seminario en Washington. Había un exministro argentino en este cóctel. Habría unas 20 personas. Aparece la figura mítica, ¿no?, de Kissinger, que estaba anunciado, pero son esos cócteles donde nunca aparece la gente importante, aparece, ¿no? Bueno, por supuesto, casi automáticamente todo el mundo se da vuelta, algunos lo van a saludar y este personaje le dice: